Apartado 7. No hay nada en nuestra historia que se parezca a lo del 17 de octubre. ¿Acaso el único antecedente que reconozca una vaga semejanza con esa jornada sea el movimiento del 5 y 6 de abril de 1811, cuando el gauchaje de los suburbios de Buenos Aires, conducido por el alcalde de Las Quintas, se concentró en la Plaza Mayor para apoyar al gobierno supuestamente conservador de Saavedra contra la oposición supuestamente progresista de los partidarios de Moreno? En aquella oportunidad, la orgullosa clase mercantil que había hecho la Revolución de Mayo y los jóvenes patriotas que juraban por la memoria de Moreno sintieron el mismo asombro o la misma repugnancia que sintieron los porteños de 134 años más tarde, cuando descubrieron una caliente y vociferante presencia popular cuya existencia no habían imaginado hasta entonces. Porque lo más singular del 17 de octubre fue la violenta y desnuda presentación de una nueva realidad humana que era expresión auténtica de la nueva realidad nacional. Y eso es lo que resultó más chocante a esta Buenos Aires orgullosa de su rostro europeo, reconocer a esa horda desaforada que tenía el color de la tierra, una caricatura vergonzosa de su propia imagen. Caras, voces, coros, tonos desconocidos. La ciudad los vio con la misma aprensión con que vería a los marcianos desembarcando en nuestro planeta. Argentinos periféricos, ignorados, omitidos, apenas presumidos, que de súbito aparecieron en el centro mismo de la urbe para imponerse arrolladoramente. Por eso lo del 17 de octubre no provocó el rechazo que provoca una fracción política partidista frente a otra. Fue un rechazo instintivo, visceral, por parte de quienes miraban desde las veredas el paso de las turbulentas columnas. Empezaba la mañana, cuando comenzaron a llegar rotundos, desafiantes, caminando o en vehículos que habían tomado alegremente por asalto y cuyos costados repetían hasta el hartazgo el nombre de Perón en tiza, cal y carbón. A medida que avanzaban, las cortinas de los negocios bajaban abruptamente con tableteo de ametralladoras. Venían de las zonas industriales aledañas a Buenos Aires. Nadie los conducía, todos eran capitanes. El día anterior, Arturo Jaureche se había encontrado con un dirigente forjista de Herli. ¿Qué hacemos mañana, doctor? ¿Mañana? ¿Qué pasa mañana? Y la gente se viene para Buenos Aires, no los para nadie, todos están con Perón. ¿Y quién organiza eso? ¿Qué sé yo? Nadie, todos. ¿Qué hacemos nosotros? Jaureche confiesa que nada sabía de semejante movimiento. Pero no vaciló. Mira, si es así, cuando la gente salga, agarrá la bandera del comité y ponete al frente. Y cuenta. Pedro Arnaldi movía 30 votos en Herli. El 17 de octubre a la madrugada pasó el puente Pueyrredón con su bandera al frente de 10.000 almas. La cosa había empezado bien temprano, a la hora en que los obreros van llegando a las fábricas con la bronca del madrugón y el sabor amargo del mate en la boca. Pero esta vez no entrarían. Una consigna transmitida casi telepáticamente los detenía en los ingresos, los iba agrupando afuera y los fue sacando hacia las avenidas. En algunas fábricas había piquetes en las puertas, pero en la mayoría de los establecimientos el movimiento fue espontáneo o se actuó siguiendo el ejemplo de los compañeros de empresas vecinas. Eran las 7 de la mañana y en Avellaneda la avenida Mitre estaba llena de gente, gritos, banderas y carteles improvisados. Algunos pasaron el puente hasta que la policía lo levantó. Otros atravesaron el riachuelo en bote o por otros accesos. Cipriano Reyes recuerda el espectáculo cinematográfico, son sus palabras, que presentaba el riachuelo cuando la gente empezó a pasar en barcas medio deshechas o haciendo equilibrios sobre tablones amarrados a guisa de balsas. Cuando el puente volvió a tenderse tan misteriosamente como había subido, nuevos contingentes cruzaron ese roñoso Rubicón. En Herli, en Banfield, en Quilmes, estaba ocurriendo lo mismo, y renovados arroyos se sumaban al Río Grande, que se movía desde Avellaneda y Lanús hacia el centro. Troncos y obstáculos de toda clase impedían el tráfico del ferrocarril Sud, pero por otra parte,
Ya a las 8 de la mañana, la mayoría de los obreros ferroviarios había abandonado el trabajo. Antes de las 10 de la mañana eran ya nutridas las columnas que marchaban hacia el centro de Buenos Aires. Un instinto certero, que reforzaba la consigna repetida por todos, los llevaba a la plaza histórica, a la manzana por donde habían pasado los tiempos de la patria, la plaza escolar de la historia de Grosso, con sus paraguas, y su Frenchi Beruti repartiendo escarapelas. Era, en su mayoría, gente joven y con un estilo indiscutiblemente argentino en lo bueno y lo malo. Desde 1936, la aglomeración suburbana se veía reforzada anualmente con más de 150.000 argentinos del interior. Eran los que venían huyendo de la miseria provinciana, la aridez de la vida rural, la fatalidad climática, la tiranía de la explotación agraria. Rostros morenos y pelos renegridos conformaban el rostro proteico de esa multitud pobremente vestida que repetía sin cansancio un solo grito, un solo nombre. Llegaban sin rencor ni prepotencia, simplemente exponiendo su fuerza al corazón de una ciudad que muchos recorrían por primera vez. No había agresividad en esos desordenados batallones. En el peor de los casos se limitaban a gritar groserías a quienes los miraban desapartados desde las veredas o los balcones, con un tic de disgusto en la cara. A su paso, a la noticia de que llegaban, la ciudad iba apagando su actividad. En cambio, había agresividad en los que salieron de Berisso y Ensenada. Habían cortado el paso de los tranvías, recorrido los frigoríficos y el puerto, piqueteado los negocios. A las 8 de la mañana, la zona se había volcado entera a la calle. Avanzaron hacia La Plata y anduvieron toda la mañana como perdidos. Silbaron al pasar por la universidad, apedrearon las vidrieras de El Día y más tarde saquearían la casa del presidente de la universidad. Algunos jinetes encabezaban la columna, como si el espíritu bárbaro y feral de la montonera hubiera transmigrado a estos, sus descendientes urbanos. Al mediodía, improvisaron un acto frente a la Casa de Gobierno. A esa misma hora, aunque ellos no lo supieran, en Zárate se hacían manifestaciones y en Tucumán llegaba al centro de la ciudad la marcha a pie que los obreros azucareros habían iniciado el día anterior en Lules y Mercedes. Al mediodía, ellos y los ferroviarios, que habían abandonado su trabajo a media mañana, hacían un ululante acto en las escalinatas de la Casa de Gobierno. En Córdoba, la marea avanzó también desde la periferia y las piedras abundaron contra el Jockey Club, el Club Social, la Casa del Rector, el Instituto Cultural Argentino Norteamericano, el Banco Israelita. En Salta, desde el mediodía, empezaron a recorrer las coloniales calles grupos de trabajadores obligando a cerrar negocios. Pero nada de eso se sabía en Buenos Aires ni importaba mucho. Con una terquedad de hormigas, filtrándose entre las poco severas formaciones policiales, dando rodeos si no podían ir directamente, a pie, en tranvías cuyo recorrido obligaban a invertir en ómnibus y camiones. Testimoniando todas las paredes, millares de hombres y mujeres seguían avanzando hacia Plaza de Mayo. Así lo recuerda Leopoldo Marechal. Era muy de mañana. El coronel Perón había sido traído ya desde Martín García. Mi domicilio era este mismo de la calle Rivadavia. De pronto me llegó desde el oeste un rumor como de multitudes que avanzaban gritando y cantando por la calle Rivadavia. El rumor fue creciendo y agigantándose, hasta que reconocí primero la música de una canción popular y enseguida su letra. Yo te daré, patria hermosa, te daré una cosa que empieza con P, Perón, y aquel Perón retumbaba periódicamente como un cañonazo. Me vestí apresuradamente, bajé a la calle y me uní a la multitud que avanzaba rumbo a la Plaza de Mayo. Vi, reconocí y amé a los miles de rostros que la integraban. No había rencor en ellos, sino la alegría de salir a la visibilidad en reclamo de su líder. Era la Argentina invisible que algunos habían anunciado literariamente sin conocer ni amar sus millones de caras concretas y que no bien las conocieron, les dieron la espalda. Desde aquellas horas me hice peronista. Un dirigente metalúrgico, Ángel Perelman, cuenta así su experiencia.
En la mañana del 17 de octubre vinieron a buscarnos al sindicato metalúrgico, en la calle Humberto I, unos compañeros de barracas. ¿Qué pasa?, preguntamos. En Avellaneda y en Lanús la gente se está viniendo al centro, contestaron. ¿Cómo es esto? Sí, no sabemos quién largó la consigna, pero toda la gente está marchando desde hace algunas horas hacia Buenos Aires. Pero la CGT, en la reunión de anoche, les dijimos, dio la orden de la huelga general. ¿Qué es esa marcha? No sabemos, dijeron esos compañeros. La cosa viene sola. Algunas fábricas que estaban trabajando porque no habían recibido a tiempo la orden de la huelga general han parado el trabajo, pero los hombres, en vez de irse a la casa, enfilan hacia Plaza de Mayo. ¿Ustedes saben algo? Lo único que sabemos, respondimos, es que Evita está en un auto recorriendo los barrios y difundiendo la orden del paro general. En realidad, la idea de volcarse sobre la Plaza de Mayo brotó espontáneamente en el seno profundo de las masas populares, porque de otra manera no hubiera podido surgir. No hay orden alguna capaz de movilizar a un tiempo a centenares de miles de hombres, mujeres y niños, sino cuando esas multitudes sienten la necesidad de manifestarse en los momentos decisivos de su existencia. Nos lanzamos a la calle a restablecer todos los contactos. El teléfono del sindicato sonaba desde hacía 2 horas confirmando todo lo dicho por los compañeros de barracas. Tratamos de tomar contacto con el cuerpo de delegados metalúrgicos del Gran Buenos Aires. Pero se había prácticamente diluido en el océano de 1000 manifestaciones y columnas parciales. Las masas habían deglutido a los sistemas de organizaciones sindicales y los miles de delegados de fábrica estaban a la cabeza de la muchedumbre que debía encontrar su unidad a través de 100 calles y barrios en la histórica Plaza de Mayo. A las 8:15 pasamos en el taxi de un chofer amigo cargado de metalúrgicos por la esquina de Independencia y Paseo Colón, en circunstancias en que un grupo de manifestantes era disuelto. Ya se reagrupaba una cuadra más adelante por la policía. Ya a las 8:40 de la mañana habían llegado a ella refuerzos de la policía montada. Nos encontramos con un vigilante bastante desorientado, como toda la policía lo estaba ese día. A nuestras preguntas contestó que en la jurisdicción de la comisaría 30, la policía intentaba inútilmente disolver una manifestación de unos 10.000 obreros y obreras reunidos frente al puente Pueyrredón. A esta hora, eran las 9:30, habíamos pintado el taxi con letreros a cal que decían «Queremos a Perón». Seguimos recorriendo los barrios y la muchedumbre nos aclamaba al ver el coche pintarrajeado. Espontáneamente y con los elementos que encontraban a mano, los trabajadores sobre la marcha improvisaban leyendas, carteles y cartelones de todo género y con las frases más pintorescas, pero que tenían de común un nombre: Perón. A medida que pasaban las horas en ese día sin término ni fatiga, se repetía el espectáculo barrio tras barrio. En la calle Belgrano, hacia el puerto, se disolvía sin resistencia un grupo de 40 personas. Después seguían caminando por las veredas, con la consigna inesperada que unificó al pueblo ese día, todos a Plaza de Mayo. Se creó un sistema de comunicaciones que no se fundaba en el telégrafo, sino en la noticia que volaba de viva voz de grupo a grupo y que adquirió una perfección insospechable cuando comenzaron a aparecer los camiones cargados de obreros. A alguien o a muchos se les ocurrió al mismo tiempo, por obra de la necesidad, la iniciativa de detener un camión, un colectivo, un ómnibus o un tranvía, ordenar imperativamente a los guardas y choferes cambiar de rumbo y dirigirse hacia el centro. La propia multitud, esto lo vimos decenas de veces, tomaba los cables del troley de los tranvías, los daba vuelta y el motorman empezaba a manejar el vehículo en dirección inversa. Los manifestantes subían entonces atropelladamente al tranvía, lo ocupaban por entero y se encaramaban a sus techos mientras que los trabajadores que no habían podido meterse en el vehículo hacían lo mismo con el ómnibus, camión o tranvía siguiente. El sistema de transporte de Buenos Aires adquirió un orden rígido. Ese día funcionó en una sola dirección hasta aquí, Perelman. Y ahora preguntamos,
¿Quién, grande o chico, no ha soñado tomar por asalto un tranvía, un ómnibus, un colectivo, con toda la barra vociferando y obligarlo a hacer el recorrido que a uno se le cante? ¿Quién, chico o grande, no ha deseado en una mañana de verano sacarse los zapatos y refrescarse los pies en la fuente de una plaza? ¿Quién no oculta, bajo cualquier personalidad, un instinto profundo de abrazarse con los desconocidos cuando un sentimiento común lo arrastra como un viento poderoso a fundirse en una fraternal comunidad? Todo eso se daba misteriosamente, milagrosamente, esa mañana. Y por eso, las canciones que surgían de las columnas en marcha eran canciones festivas, las que se cantan en los paseos dominicales o al regreso de las excursiones, como aquella que recordaba Marechal o esta otra que se entonaba con la ondulante música de La mar estaba serena y que se transformó así. Perón no es un comunista, Perón no es un dictador, Perón es hijo del pueblo y el pueblo está con Perón. O la que el mismo Perelman recuerda en su vivaz testimonio: salite de la esquina oligarca loco, tu madre no te quiere, Perón tampoco. Y con la tonada de una canción italiana que estaba de moda, Sasá, se las arreglaban para que el nombre de Perón se repitiera interminablemente. Aire de verbena, de fiesta grande, de murga, ¿por qué no? Y de candombe, con las contorsiones que los más ágiles o los más jóvenes efectuaban incansablemente. Aire fresco, popular, saludable, bárbaro, vital. La política en términos de masas era algo tan olvidado desde Irigoyen en adelante que el espectáculo del pueblo derramado por las calles dejó alelados, turulatos, a todos aquellos que se habían manejado idealmente dentro de la ficción política impuesta primero por 10 años de fraude electoral y después por una democracia que en boca de muchos solo era retórica. Se habían habituado a invocar a una entelequia llamada pueblo, a la que se atribuía a priorísticamente determinadas opiniones. Ahora el pueblo estaba aquí, para expresarse por su propia boca, por su propia ronca voz. No era una abstracción, era el pueblo real, de carne, huesos, pelos, olor a sudor y malos modales. No eran los obreros antitabáquicos y antialcohólicos, asépticos de Juan B. Justo. No eran los serviciales puntos de comité. Era el pueblo de veras, pueblo en serio, en dimensión masiva, incontrastable. Aquí estaba, avanzando por el Bajo, viniendo por Rivadavia, llegando por Constitución, acercándose desde San Martín y Mataderos, desde Lanús y Parque de los Patricios. Y ahora, antes del mediodía, eran 10 o 15 millares los que habían logrado llegar a Casa de Gobierno. A esa hora, Buenos Aires estaba ya enteramente paralizada. Algunos grupos, buscando el paradero de Perón con una constancia y una intuición de perros fieles, habían peregrinado por Puerto Nuevo, la penitenciaría, el Ministerio de Guerra y los alrededores de la cárcel de Villa Devoto. A las 10 de la mañana, un par de miles de personas se había instalado frente al hospital militar y allí reclamaban la presencia de Perón. Estaba prohibido el acceso a la institución por temor a desórdenes, pero la gente imaginaba a su líder preso, incomunicado y enfermo. Querían verlo, tocarlo, comprobarlo. Una corta delegación de ferroviarios pudo subir al fin y consiguió cambiar unas palabras con él. Estaba almorzando. Dicen que estoy en libertad, pero no me dejan salir, dijo cautamente el coronel. No era verdad. A esa altura de la jornada, Perón ya podía hacer lo que le diera la gana, y no solo podía comunicarse con cualquiera, telefónicamente o por otro medio, sino que probablemente hubiera podido salir si se le antojaba. Habían empezado a llegar sus antiguos colaboradores, civiles y militares que venían eufóricos y excitados, describiendo el insólito espectáculo que vivía la ciudad. Algunos lo exhortaban a salir y ponerse al frente de las masas. Perón no sabía qué hacer en ese momento, pero intuía muy claramente lo que no debía hacer. Tuvo el buen criterio de dejar que los acontecimientos siguieran su curso, aunque no es totalmente descartable la posibilidad de que el penoso viaje en lancha lo hubiera fatigado y esperara a estar totalmente en caja, antes de adoptar alguna decisión que supusiera un desplazamiento de su persona. Lo curioso es que en la Casa de Gobierno también se estaba en la tesitura de que las cosas siguieran su cauce. Farrell y Ábalos,
que estuvo, este último, cruzándose del ministerio a la casa de gobierno como la naranja de la sala al comedor, recibían sin inmutarse los partes de la policía, dando cuenta del creciente paso de manifestantes. El presidente miraba desde la ventana la creciente aglomeración y de cuando en cuando musitaba: «Esto se está poniendo lindo», gozando sin disimulo con la preocupación de Ábalos, de cuyos desplantes estaba ya harto. El ministro de Guerra tranquilizó a jefes de Campo de Mayo, que alarmados por las noticias que difundían las radios uruguayas, le pedían que les impartiera la orden de marchar sobre la ciudad y detener por acto de presencia el alud que seguía creciendo. También Bernengo Lima instó a Ábalos para que hiciera disolver a la regular multitud que hacia el mediodía ya se había hecho compacta frente a la casa de gobierno. Incluso parece haber ofrecido marinería al efecto. Pero Ábalos no daba mayor importancia a la concentración. Sabía que desde el punto de vista operativo era imposible mover a Campo de Mayo en menos de 5 o 6 horas. No tenía confianza en la policía, con toda razón, y después de todo, esa gente no cometía desmanes, no agredía, respetaba a los uniformados, no hacía más que gritar y hacer payasadas. Había que dejarlos desahogar. Se les darían seguridades de que Perón estaba bien y luego volverían a sus casas. Se le ocurrió una idea: ¿por qué no llamar a Mercante? Los obreros lo conocían y harían caso al exdirector de Acción Social de la Secretaría de Trabajo y Previsión. Poco antes de las 12 telefonió a Campo de Mayo ordenando que pusieran en libertad a Mercante y que lo trajeran a la casa de gobierno. Ya era mediodía. Había amenazado llover un par de veces y en la zona de Belgrano cayeron 4 gotas. Aunque caiga el chaparrón, todos con Perón. Corrió, feliz, la gente apiñada frente al hospital militar, pero la tormenta se alejó y el tiempo seguía caluroso, sin aire, pesado. Farrell y sus 2 ministros se quedaron a almorzar en la sede gubernativa. Perón, en pijama, trataba de no ver a nadie. Y en el Palacio de Tribunales, severamente trajeado de oscuro, el Procurador General de la Nación convocaba a sus futuros ministros para ultimar detalles y unificar criterios. Alrededor de esos personajes, un pueblo creciente, rugiendo las consignas que espontáneamente habían surgido de su seno, empezaba a llenar la Plaza de Mayo. Así lo vio Raúl Scalabrini Ortiz. Un pujante palpitar sacudía la entraña de la ciudad. Un hálito áspero crecía en las densas baharadas mientras las multitudes continuaban llegando. Venían de las usinas de Puerto Nuevo, de los talleres de Chacarita y Villa Crespo, de las manufacturas de San Martín y Vicente López, de las fundiciones y acerías del Riachuelo, de las hilanderías de Barracas. Brotaban de los pantanos de Gerli y Avellaneda o descendían de las lomas de Zamora. Hermanados en el mismo grito y en la misma fe, iban el peón de Campo de Cañuelas y el tornero de precisión, el fundidor, el mecánico de automóviles, el tejedor, la hilandera y el empleado de comercio. Era el subsuelo de la patria sublevada, era el cimiento básico de la nación que asomaba como asoman las épocas pretéritas de la tierra en la conmoción del terremoto. Lo que yo había soñado e intuido durante muchos años estaba allí presente, corpóreo, tenso. Y finaliza diciendo: eran los hombres que están solos y esperan, que iniciaban sus tareas de reivindicación. Lo que ocurrió aquella tarde es difícil o acaso imposible de describir ordenadamente. Las crónicas de los diarios confunden, la cronología no funciona, los testimonios de los actores se contradicen. Todo fue confusión y caos, un accionar individual de francotiradores sueltos, moviéndose como ruedas que no combinan con sus engranajes naturales. En la Casa de Gobierno y en el Hospital Militar, los 2 centros de poder político más importantes de esa jornada, las entradas y salidas de esos personajes tienen el ritmo absurdo de un guiñol enloquecido. Propuestas, decisiones, sugestiones, órdenes y contraórdenes aparecen y desaparecen a lo largo de esas horas, subiendo y bajando todos los niveles. Solo en 2 lugares hay una absoluta seguridad en la acción: en el Palacio de Tribunales, donde a la hora de la siesta, Álvarez y su gabinete redactaban cuidadosamente la nota que elevarían al presidente estableciendo las condiciones en que aceptarían sus designaciones, y en la Plaza de Mayo,
donde la multitud seguía empeñada en un solo objetivo: ver y escuchar a Perón. Eran dos formas de seguridad muy diferentes en su motivación. Los amigos de Álvarez se movían con la asombrosa certeza de los ciegos, ignorando deliberadamente lo que estaba pasando afuera. Un poco de barullo, algunos negros haciendo bochinche frente a la Casa Rosada, y el pueblo en la plaza, voceando sus sentimientos sin equivocarse, rechazando a unos «traidor», le gritaban a Ábalos, o aplaudiendo a otros. Perón encontró a un hermano, Hortensio J. Quijano, Perón, Quijano y el pueblo soberano. Con Perón y con Mercante, la Argentina va adelante, Farrell y Perón un solo corazón, ubicando a cada actor en su exacto juego, como si poseyeran todos los datos, como si conocieran toda la información, ellos que apenas leían los diarios y no tenían acceso a ningún cabildeo palaciego. ¿Estás disfrutando este texto? Si te emocionó, te hizo pensar o te despertó alguna pregunta, ayúdame a seguir compartiendo la historia argentina. Suscríbete al canal y regálame un like. Es chiquito para vos, pero enorme para mí. Mil gracias. Entretanto, la ciudad y el Gran Buenos Aires estaban totalmente paralizados. Unos por adhesión, otros por temor, otros por las dudas, los lugares de trabajo se habían ido vaciando de gente. Un gran silencio medroso flotaba sobre Buenos Aires. Este silencio es lo que más impresionó a Ernesto Sábato. Estaba en santos lugares con la extraña impresión de lo que era una revolución popular. Había un silencio profundo, no había noticias, todo estaba paralizado. Yo tuve la impresión de que algo muy poderoso y hasta lleno de misterio estaba aconteciendo. La impresión de que una fuerza enorme y silenciosa, casi subterránea, se había puesto en movimiento. Siempre había asociado la palabra revolución con la idea de ruido, de corrida, de gritos. Y de pronto desde allí, desde santos lugares, tuve la sensación de que un movimiento popular podía ser algo potente pero silencioso. Pero en Plaza de Mayo, en cambio, no había silencio sino gritos repetidos. Perón, queremos a Perón, lentamente crecía la gente. El mar recibiendo el aporte de plurales arroyos era una socorrida metáfora que no podía dejar de usarse al ver ese espectáculo cada vez más impresionante. Fue entonces cuando el embajador de Gran Bretaña llegó allá a curiosear y dejó, de paso, un significativo testimonio. Cuenta que en las primeras horas de la mañana los gerentes de los ferrocarriles fueron a verlo para decirle que se había declarado una huelga espontánea sin organizadores conocidos. En la tarde de ese día, relata Sir David Kelly, decidí que era necesario ir a la Casa Rosada para decirle al único ministro que quedaba, el ministro de Marina, que debía asumir la responsabilidad de proteger los ferrocarriles. Debo confesar asimismo que me impulsaba una enorme curiosidad por saber qué estaba pasando. Al acercarme a la Casa Rosada, había un cordón de policía montada, pero no hacía esfuerzo alguno por impedir el paso de la gente, ni se metía para nada con la multitud. El chofer quería retroceder y tuve que insistir para que siguiera adelante, a muy poca velocidad. Tal como lo había esperado, la multitud nos dio paso no bien vio la bandera inglesa, limitándose a gritar en forma amistosa: «¡Abajo, Braden! ¡Viva Perón!». Llegué a la Casa Rosada y el ministro de Marina me prometió que haría todo lo posible en el asunto de los ferrocarriles, pero por el momento ni él mismo estaba seguro de lo que estaba sucediendo. Ahora la preocupación de Ábalos era tranquilizar a la gente y hacerla desconcentrar. Mercante ya estaba en la casa de gobierno. Ábalos le ordenó que se dirigiera a la multitud. Poco antes se había pedido a la municipalidad que instalara un sistema de altavoces. Mercante ya había estado en el hospital militar, había hablado con Perón y consideraba que todavía faltaba gente para considerarse triunfador. Ante la perentoria orden de Ábalos, tomó el micrófono y dijo exactamente las palabras que debía pronunciar para que la multitud no lo dejara seguir. El general Ábalos. Una silbatina ensordecedora, un rugido de rabia reventó en la plaza.
Con aire desolado, Mercante se volvió hacia Ábalos. No podía seguir hablando. Antes o después, Ábalos intentó tomar el micrófono. Bastó que un locutor anunciara su presencia para que se repitiera la rechifla. El episodio se reiteró 2 o 3 veces. En algún momento apareció Colom enarbolando un ejemplar de la época. La gente lo reconoció y lo aplaudió. Trabajosamente Colom logró hacerse entender. Perón estaba bien y pronto estaría en la Plaza de Mayo. Cólera de Ábalos. No era eso lo que quería que se dijera. Poco a poco se iba colmando la plaza. Después del mediodía, las manifestaciones que durante toda la mañana habían paseado y vociferado por La Plata, Berisso, Ensenada y los suburbios del sur, se habían volcado decididamente hacia el centro. Hasta entonces, las columnas que habían avanzado sobre la ciudad eran las de Avellaneda, Lanús y San Martín, además de las que colectivamente se iban formando en los barrios. Los que quieran a Perón, que se vengan al montón, decía uno de los carteles que encabezaba a una de las columnas. Así, amontonándose, habían estado llegando. Los refuerzos de la zona de frigoríficos arribaron hasta las 5 de la tarde. El calor seguía siendo insoportable y las fuentes de Plaza de Mayo daban entrada a todos los que pudieran acercarse. Habían aparecido ya los diarios de la tarde. Nada más elocuente que esas ediciones para entender la confusión de la jornada. La Época anunciaba para el día siguiente una marcha de la verdad e informaba que decretaron la huelga por 24 horas los trabajadores de todo el país. Agregaba: Avellaneda es un bosque de chimeneas apagadas, e informaba del paradero de Perón y la marcha de grupos obreros sobre la capital. En su conocido libro Colom explica que esa edición se hizo sobre la información que le trajo Diego Luis Molinari, sin saber si era verdad o no lo que le refería. Noticias Gráficas daba en sus 2 ediciones vespertinas la noticia de la inminente constitución del gabinete. Relegada a la tercera página, venía la información sobre manifestantes que llegaban a la capital desde la provincia y una corta noticia de una agitada reunión frente a la Casa de Gobierno. Para La Razón también lo más importante era el futuro gabinete, pero en su primera plana brindaba este titular en cuerpo menor. Numerosos grupos en abierta rebeldía paralizaron en la zona sur los transportes y obligaron a cerrar fábricas, uniéndose luego en manifestación a la capital federal. Pero Crítica les ganó a todos. Mencionaba lo que estaba ocurriendo en todo el país desde la madrugada con estas palabras: grupos aislados que no representan al auténtico proletariado argentino tratan de intimidar a la población. Y publicaba una fotografía que era canallesca desde el aspecto de la ética periodística. 10 o 12 personas cruzaban con aire cansino un amplio espacio abierto. He aquí una de las columnas que desde esta mañana se pasean por la ciudad en actitud revolucionaria. Aparte de otros pequeños desmanes, solo cometieron atentados contra el buen gusto y contra la estética ciudadana afeada por su presencia en nuestras calles. El pueblo los vio pasar, primero un poco sorprendido y luego con glacial indiferencia, afirmaba el diario de los Botana. Sin embargo, no interesaban los diarios, servirían después para hacer antorchas. La realidad era esa, orgiástica, triunfante. Seguían pasando hacia la plaza las últimas columnas con los mismos gritos y cantos de la mañana, con una admirable unidad, como si los que cruzaron los puentes a la madrugada fueran los mismos que llegaban cuando el sol se estaba acostando. La policía ya no actuaba para nada. Los agentes miraban sonrientes a los manifestantes y a veces gritaban «¡Viva Perón!». Los otros argentinos asistían desde la vereda a este desfile interminable. No hubo incidentes, ni agresiones, ni cristales rotos. No era ni remotamente un bogotazo. Era una pacífica ocupación de la ciudad. A eso de las 19, el proceso empezó a tomar un cariz netamente político. Perón, todavía en pijama, seguía informándose de lo que ocurría. Los grupos que custodiaban el hospital militar habían raleado porque ahora la consigna concreta era concentrarse en Plaza de Mayo y no dispersarse en otros lugares. 2 o 3 veces, según parece, Farrell había hablado telefónicamente con él. Tenían que entrevistarse. Perón daba largas. Antille, Quijano, Pistarini,
y otros iban y venían desde la casa de gobierno al hospital militar, llevando y trayendo mensajes y tratos. Un pequeño grupo, en la sala de espera de la suite, diseñaba ahora las tácticas inmediatas: tomar la policía y el Regimiento 3, esperar que la plaza estuviera totalmente colmada, exigir la renuncia de Ábalos y Bernengo Lima, imponer el nuevo ministerio, anunciar que Perón hablaría al pueblo desde los balcones de la Casa de Gobierno. El triunfo estaba en la mano. Todas las equivocaciones y las defecciones de días atrás quedaban borradas. El pueblo había rectificado el rumbo de la historia. La Casa de Gobierno, entre tanto, era algo bastante parecido a un manicomio, con sus grupos de exaltados y de deprimidos, con sus corrillos de monomaníacos, obsesos y mitómanos. Aunque la custodia era rigurosa, a cada rato se colaban personas con distintos pretextos. Quijano entró a las 19 por una puerta excusada, golpeando y pidiendo a gritos que le abrieran. A Mercante, Ábalos lo había hecho detener después de su incursión microfónica, lo cual no obstó para que al rato saliera de nuevo rumbo al hospital militar. Algunos jefes de Campo de Mayo habían llegado a comprobar con sus propios ojos lo que pasaba. Ábalos se había deslizado de la cólera al mutismo. Parecía estar resignado a que pasara lo que debía pasar y no dejaba de estar impresionado por el espectáculo de la multitud, siempre más grande y más rugiente. Lo que pocos tenían en cuenta era que Ábalos estaba agotado, después de 10 días de intensísima tarea. Poco le costaría a Mercante, a eso de las 20, convencerlo de que debía entrevistarse con Perón. Por su parte, Bernengo Lima, que había insistido un par de veces en la idea de proceder a despejar la plaza por la fuerza, estaba advirtiendo que se quedaba solo. Se preocupó de tomar contacto con las unidades de la Marina a fin de que estuvieran listas para cualquier eventualidad. Farrell era acaso el único que conservaba la serenidad. Sabía que él no estaba en cuestión y veía con íntima simpatía la presencia popular. Entre las 19 y las 20 abandonó la sede gubernativa y se fue a buscar tranquilidad en la residencia presidencial, después de hacer decir a Perón que allí lo aguardaba para conferenciar. Pero algo faltaba para agregar un toque sonambúlico increíble a ese loquero. Eran las 20:30 cuando entró a la Casa de Gobierno el secretario del Procurador General de la Nación. Venía a traer la lista ministerial formada por Álvarez, con el currículum de sus integrantes y una cuidadosa nota firmada por todos, manifestando que aceptaban sus cargos en el entendimiento de que se les otorgaría plenitud de facultades, se levantaría el estado de sitio y no se adoptarían medidas cuya validez requiriera sanción legislativa. Un vaudeville de Feydeau no hubiera regulado mejor la entrada de ese funcionario que venía a transmitir algo incomprensible de parte de un fantasma ya olvidado. Afuera, la plaza repleta parecía una caldera a punto de reventar, pero Álvarez y sus amigos nada habían visto, nada habían comprendido. Lo recibieron con estupefacción, lo despidieron con cortesía y después el manicomio siguió funcionando en su plenitud. Ni siquiera se leyó la lista de ministros propuesta por Álvarez. Si lo hubieran hecho, se hubiera agregado un buen elemento para los discursos que ya se estaban anunciando por los altoparlantes, porque esa nómina era sencillamente un escarnio para el país. Días después, la prensa publicaba la fotografía de Álvarez con su nonato gabinete. Aparecía al lado de las imágenes multitudinarias de la Plaza de Mayo y las que reflejaban la marcha sobre Buenos Aires de columnas ululantes, camiones repletos, tremolar de banderas y carteles. Pocas veces, dos líneas históricas pudieron confrontarse gráficamente de una manera tan directa. Esa fila de apergaminados caballeros al lado de un pueblo que se lanzaba a tomar el poder con rotunda determinación, con alegría, con un fervor que parecía olvidado, era como los símbolos del país nuevo, desbordante de vitalidad y esperanza, al lado del país que había quedado definitivamente atrás. La entrevista de Ábalos con Perón en el hospital militar marcó el fin de una actitud que, sin ser de resistencia activa al retorno de la hegemonía política del coronel, al menos había resistido la entrega total del poder. Acompañado por Mercante, el ministro de Guerra conversó unos minutos con Perón. Se ignora lo que hablaron.
Mercante dice que el coronel trató con dureza a su antiguo amigo. Raúl Tanco, que vio la escena desde afuera, afirma que Ábalos gesticulaba animadamente, en actitud de dar explicaciones, y su interlocutor lo escuchaba en silencio y al final le dio unas palmaditas cariñosas en el rostro como tranquilizándolo. Perón, a casi 25 años del suceso, dice no recordar esta entrevista. El hecho es que al regresar Ábalos a la casa de gobierno, y ya estamos casi en las 21 horas, se comunicó telefónicamente con Campo de Mayo y sin agregar comentarios anunció que Perón hablaría al pueblo desde los balcones. La noticia confundió del todo a los jefes que días atrás se habían jugado por el derrocamiento de Perón, pero ya era tarde para reaccionar. Tan tarde que ya el jefe de policía había renunciado y la fuerza de seguridad quedó por unas horas a cargo de un funcionario subalterno, hasta que luego asumió su mando, sin orden de nadie, el coronel Molina, subjefe de policía hasta una semana antes. Tan tarde que el exjefe del Regimiento 3 se había constituido en la unidad y asumido su mando en una rápida operación. Con la policía y el regimiento que guarnecía el acceso sur de la ciudad en manos de amigos de Perón, cualquier maniobra política estaba ya plenamente garantizada. Sin embargo, el personaje alrededor del cual giraba todo este carrusel insólito solo quería salir si contaba con todas las garantías. Varios mensajeros suyos habían ido a entrevistarse con Farrell para unificar criterios. En un momento de esa caótica tarde, Antille quiso dirigirse al pueblo como delegado del coronel Perón ante el general Farrell, pero la multitud seguía insistiendo, Perón, Perón, y una creciente irritación, que hasta entonces no se había notado, crecía cada vez más en el gentío de Plaza de Mayo. En algún momento, una puerta de entrada a la casa de gobierno estalló bajo la presión de la gente y un corto grupo de desarrapados invadió la sede gubernativa. En una de esas se lo vio a Farrell hablando con Ábalos, bajo la atenta mirada de un desconocido en alpargatas. Ya no se podía esperar mucho. Ábalos había cedido posiciones en todos los frentes y ahora aceptaba la última condición de Perón, que era hablar desde la casa de gobierno. Antille regresó al hospital militar para decir a su comitente que el presidente lo esperaba en la residencia. Aceptaba todo. Ya era peligroso esperar más. Hasta ese momento, Perón estaba en actitud pasiva, aguardando que el proceso hablara por sí solo, dando tiempo a que la presencia popular fuera incontrastable, borrara cualquier idea de reacción militar y desintegrara por el solo hecho de estar allí, los tambaleantes restos de la estructura de poder montada en los días anteriores por Ábalos y Bernengo Lima. Estaba serio y poco locuaz. De cuando en cuando preguntaba a los que lo rodeaban, ¿hay mucha gente, che? ¿Realmente hay mucha gente? Eran casi las 21:30. Después de conversar con Antille, recibió Perón un nuevo llamado telefónico de Farrell. Lo estaba esperando. Recién entonces se decidió. Habló por teléfono con Eva y empezó a vestirse. El 18 brumario, Napoleón estaba pálido y desencajado y una persistente diarrea maculaba la gloria de su jornada. El 8 de noviembre, Lenin estaba en un cuartucho del Instituto Smolny, disfrazado con una ridícula peluca roja, ignorando que todo el poder estaba en sus manos. El 17 de octubre de 1945, Perón vivió durante todo el día desgarradoras dudas, vacilaciones tremendas. Mientras el pueblo se sentía triunfante y reflejaba su fe en jocunda exaltación, su líder se encerraba en un oscomutismo. Tal vez lo más difícil para un conductor de masas es determinar en qué exacto momento debe considerarse vencedor. Perón lo supo recién a las 23:10, cuando al salir al balcón de la casa de gobierno una visión alucinante le golpeó el rostro y un poderoso bramido retumbó largamente en la histórica plaza, aclamando locamente su nombre. A las 21:45 estaba Perón con Farrell en la residencia, conversaron hasta las 22:25 y después los dos se dirigieron juntos a la casa de gobierno. Los altoparlantes estaban anunciando desde las 21 que Perón hablaría aproximadamente a las 23. En la plaza se podía tocar físicamente la excitación de la multitud. ¿Cuánta gente había en ese momento frente a la rosada sede del poder argentino?
La época alardeó al día siguiente de 1 millón de personas. El locutor que hablaba por momentos para pasar los comunicados asignó medio millón y el diario El Mundo, nada amistoso para Perón, coincidió más tarde en esta cifra. Probablemente el número objetivo deba situarse entre las 200.000 y 500.000 almas. Pero lo más importante no era el número, sino la atención de la gente, que con un frenesí infatigable seguía aclamando el nombre de Perón, reclamando su presencia, cantando y moviéndose. Antorchas fabricadas con diarios, palos y carteles ponían sobre la gran masa oscura que cubría ahora de bote en bote la Plaza de Mayo, una constelación de luminarias, como si el cielo estrellado se hubiera volcado sobre el pueblo. Eso es lo que vio Perón cuando salió al balcón, minutos después de las 23, tras haber mantenido una nueva conferencia con Farrell y hechos desear varios minutos más. Al aparecer su inconfundible figura, la imagen que durante toda la jornada había reclamado la gente, estalló una ovación que duró 1/4 de hora. Si es verdad lo que dice Ortega y Gasset, que la felicidad es estar fuera de sí, esto era la felicidad total, porque el espíritu individual se había fundido en una exaltación colectiva irresistible. La gente parecía haberse vuelto loca, gritaban, saltaban, lloraban y coreaban estribillos con voces cada vez más enronquecidas. Allí estaba el hombre por el cual se habían jugado, sano y salvo, vencedor. Y ellos aclamaban a su líder, pero también voceaban su propio triunfo. Empezó entonces una curiosa pantomima, algo realmente único en los anales políticos de cualquier país. El gentío no estaba apurado por escuchar a su amado, por ahora simplemente quería mirarlo, aclamarlo y comprobar que estaba a su lado. El esfuerzo de toda la jornada requería compensarse alargando el final como un acto de amor sabiamente regulado. Seguía alzándose el griterío desde todo el volumen de la plaza. Algunos, haciendo malabarismos debajo del balcón, alcanzaban una bandera argentina a Perón, con Perón y con Mercante, la Argentina va adelante, que la tomó y la hizo flamear entre la clamorosa ovación de la multitud. Después otra bandera para Farrell, luego llegaron unas flores. Un inescuchado locutor seguía reclamando silencio para que el presidente empezara su discurso, pero el bochinche seguía, exaltadamente, inconteniblemente. Una y otra vez, Farrell y Perón debieron abrazarse, Farrell y Perón, un solo corazón. Y Quijano también tuvo que participar en el juego. Perón encontró un hermano, Hortensio J. Quijano. Así, 10 minutos, 1/4 de hora. Finalmente, Farrell logró hacerse oír. Más que un discurso, sus palabras se limitaron a ser una presentación de el hombre que por su dedicación y su empeño ha sabido ganarse el corazón de todos, el coronel Perón. Entrecortadas sus frases por gritos y aclamaciones, teniendo que reclamar atención y silencio varias veces a gritos, Farrell continuó trabajosamente, anunciando que el gabinete había renunciado y que Mercante sería designado secretario de Trabajo y Previsión. Entusiastas gritos saludaron estas noticias. «Atención, señores», vociferó Farrell. «De acuerdo con la voluntad de ustedes, el gobierno no será entregado a la Suprema Corte de Justicia Nacional. Se han estudiado y se considerarán en la forma más ventajosa posible para los trabajadores las últimas peticiones presentadas. Un par de lugares comunes más y un saludo final. Con la unión y el trabajo hemos de llegar a obtener la más completa victoria de la clase humilde que son los trabajadores. Nada más». Casi no se oyeron sus últimas palabras. Ahora sí, el pueblo reclamaba la voz de Perón. La reclamaba urgentemente, salvajemente, en la aceleración ansiosa del orgasmo colectivo, la plenitud de la posesión de ese muchachón sonriente que no se cansaba de agitar los brazos y de la multitud que se le entregaba abriéndose toda a él. A nadie le importó la recomendación del locutor pidiendo que no se obligara al orador a alzar la voz, dado su estado de salud. Perón se hacía desear ahora. Se anunció que descansaría un poco antes de hablar. El locutor invitó a cantar el himno nacional. Fue una idea feliz porque de algún modo el cántico descargó en parte la atención de la gente.
Broncamente resonaron las notas del himno, entonadas por centenares de miles de voces sin fatiga. Y al terminar volvió el griterío, el nombre de Perón repetido 1000 veces, con su redonda y sonora eufonía. Al fin apareció nuevamente en el balcón y se dispuso a hablar. Una explosión de multitud saludó su primera palabra. ¡Trabajadores! De allí en adelante no fue un discurso, sino un diálogo lo que se oyó. Un diálogo muy diferente del que días atrás había sostenido Bernengo Lima con el público selecto de Plaza San Martín. Aquel había estado enmarcado por el recelo, la histeria y la intolerancia de un sañudo coro que rechazaba y cuestionaba las palabras del orador. Este diálogo de la Plaza de Mayo era, en cambio, una comunión de amor y fidelidad consagrada 1 y 100 veces por la multitud. Hace casi 2 años, desde estos mismos balcones, dije que tenía 3 honras en mi vida: la de ser soldado, la de ser un patriota y la de ser el primer trabajador argentino. Aquí, 4 minutos de aclamaciones. Continuó Perón. En la tarde de hoy, el Poder Ejecutivo ha firmado mi solicitud de retiro del servicio activo del Ejército. Con ello he renunciado voluntariamente al más insigne honor al que puede aspirar un soldado: lucir las palmas y los laureles de general de la nación. Lo he hecho porque quiero seguir siendo el coronel Perón y ponerme con este nombre al servicio integral del auténtico pueblo argentino. Presente, el pueblo con Perón. Dejo el honroso uniforme que me entregó la patria para vestir la casaca de civil y confundirme con esa masa sufriente y sudorosa que elabora el trabajo y la grandeza de la patria. Con esto doy un abrazo final a esa institución que es un puntal de la patria, el Ejército. Y doy también el primer abrazo a esa masa grandiosa que representa la síntesis de un sentimiento que había muerto en la República, la verdadera civilidad del pueblo argentino. Esto es el pueblo. Es el pueblo, es el pueblo. Es el pueblo sufriente que representa el dolor de la tierra madre que hemos de reivindicar. Aquí empezó a levantarse en la multitud la pregunta que insistentemente se le haría en el curso de su arenga. La pregunta que no podía contestar porque estaba comprometido a no referirse a su prisión. ¿Dónde estuvo? ¿Dónde estuvo? Perón siguió hablando del pueblo, el mismo que en esta histórica plaza pidió al Congreso que se respetaran su voluntad y sus derechos. Después de otras frases igualmente vagas, dijo algo importante porque apuntaba a la significación de los sucesos de ese día. Muchas veces he asistido a reuniones de trabajadores. Siempre he sentido una enorme satisfacción, pero desde hoy sentiré un verdadero orgullo de argentino porque interpreto este movimiento colectivo como el renacimiento de una conciencia de los trabajadores que es lo único que puede hacer grande e inmortal a la patria. Y siguió. Hace 2 años pedí confianza. Muchas veces me dijeron que ese pueblo al que yo sacrificaba mis horas, de día y de noche, habría de traicionarme. Nunca, nunca. Que sepan esos indignos farsantes que este pueblo no engaña al que no lo traiciona. Por eso, señores, quiero en esta oportunidad como simple ciudadano mezclado en esta masa sudorosa estrecharla profundamente contra mi corazón, como podrías hacerlo con mi madre. Aquí llegó al clímax la emoción de la multitud y el orador aprovechó para pedir que se cree un vínculo de unión que haga indestructible la hermandad entre el pueblo, el ejército y la policía. Que sea esa unión eterna e infinita, agregó, para que este pueblo crezca en la unidad espiritual de las verdaderas y auténticas fuerzas de la nacionalidad y el orden. Esta unidad la sentimos los verdaderos patriotas porque amar a la patria no es amar sus campos, sino amar a nuestros hermanos. Que esa unidad se afiance en la felicidad futura, amalgamándose en un estrato formidable de este pueblo, que al mostrarse hoy en esta plaza en número que pasa del 500.000, está indicando al mundo su grandeza espiritual. ¿Dónde estuvo? ¿Dónde estuvo? Preguntan ustedes, ¿dónde estuve? Estuve realizando un sacrificio que lo haría 1000 veces por ustedes. Y rápidamente salió del tema enviando un recuerdo a nuestros hermanos del interior que se mueven y palpitan al unísono, con nuestros corazones en todas las extensiones de la patria. Dedicó una frase a ellos que representan el dolor de la tierra, pero la multitud seguía rugiendo. ¿Dónde estuvo? ¿Dónde estuvo?
Señores, ante tanta insistencia, les pido que no me recuerden lo que hoy ya he olvidado. Porque los hombres que no son capaces de olvidar no merecen ser queridos ni respetados por sus semejantes, y yo aspiro a ser querido por ustedes. El pueblo con Perón. Y no quiero empañar este acto con un mal recuerdo. Después, en tono paternal, dijo que había llegado la hora de aconsejarlos. Les pidió que se unieran, que fueran más hermanos que nunca. Anunció que diariamente se incorporarían a esta hermosa masa en movimiento, los díscolos o descontentos. Pidió que todos recibieran su inmenso agradecimiento por las preocupaciones que han tenido por este humilde hombre que les habla. Por eso hace poco les dije que los abrazaba como abrazaría a mi madre, porque ustedes habrán tenido los mismos dolores y los mismos pensamientos que mi pobre vieja habrá sentido en estos días. Dejó que pasara la cálida ola que provocaron estas palabras y dijo que esperaba tiempos de paz y de construcción para la nación. Sé que se habían anunciado movimientos obreros. Ya, desde este momento, no existe ninguna causa para esto. Por eso les pido como un hermano mayor que retornen tranquilamente a su trabajo. Y por esta única vez, ya que nunca lo pude decir como secretario de Trabajo y Previsión, mañana es San Perón. Les pido que realicen el día de paro. Mañana es San Perón, que trabaje el patrón. Festejando. Ovaciones y gritos por un largo rato. La gloria de esta reunión de hombres de bien y de trabajo que son la esperanza más pura y más cara de la patria. Ya terminaba. Pidió finalmente que al abandonar la plaza lo hicieran con mucho cuidado. Recuerden que entre ustedes hay muchas mujeres obreras, que han de ser protegidas aquí y en la vida por los mismos obreros. Finalmente dijo que estaba un poco enfermo y fatigado y que necesitaba un descanso que me tomaré en el Chubut, para reponer fuerzas y volver a luchar hasta quedar exhausto si fuera preciso. Y agregó todavía: y ahora, para compensar los días de sufrimiento que he vivido, yo quiero pedirles que se queden en esta plaza 15 minutos más, para llevar en mi retina el espectáculo grandioso que ofrece el pueblo desde aquí. Había terminado su parte, pero siguió en el balcón un buen rato más, saludando con las manos cruzadas sobre la frente, al estilo de los campeones de box, abrazándose con unos y otros, sonriéndose con las ocurrencias que podían percibirse entre el imponente vocerío que no cesaba. Luego se retiró, convocando una última ovación al formular un vasto ademán de saludo de despedida. Su parte concluía y había cumplido su compromiso: no referirse a su prisión y ordenar la tranquila desconcentración de la multitud. Esta se fue retirando muy lentamente. Aunque la perspectiva de la inmensa mayoría era una infinita caminata, no había en las calles de Buenos Aires un ómnibus, un colectivo, un tranvía. La gente no tenía apuro por irse. Vivían morosamente su triunfo, la gloria de esas nupcias consumadas a través de aquel diálogo erótico nutrido de recíprocas declaraciones de amor, con celosos interrogantes sobre su paradero y reiteradas afirmaciones de una mutua vocación de entrega. La multitud sentía su condición de cuerpo místico y cada uno de sus componentes era un príncipe encantador que había rescatado al objeto de su amor de las garras del dragón. En todo el país, la gente que estaba en su casa empezó a apagar los receptores. Había millones que vivían la misma euforia de sus compañeros de Plaza de Mayo y otros millones de argentinos que no salían de su asombro y entraban en una negra desesperación. A esa misma hora, un buen golpe de dirigentes de la oposición estaba tocando los timbres de diversas embajadas para pedir asilo. En Plaza de Mayo, poco a poco empezaron a ralear los sectores más alejados de la Casa de Gobierno. Sobre la 1 de la mañana, Buenos Aires empezó a poblarse otra vez de columnas que repasaban las calles en sentido inverso al recorrido anterior, voceando siempre su felicidad, borrachas de júbilo. Pero esa noche no podía terminar sin un toque dramático y violento. Al pasar una de las columnas por la sede de Crítica, se inició un denso tiroteo, según parece desde las ventanas del diario. 2 muchachos de filiación nacionalista cayeron muertos y 40 heridos quedaron tirados en la Avenida de Mayo. La policía, que rodeó de inmediato el local del vespertino opositor, no pudo acercarse durante más de 1 hora debido al intenso tiroteo.
Se requirió entonces al Regimiento 3, que emplazó sus bases en Plaza del Congreso y se disponía a bombardear Crítica cuando cesó el fuego. En la medrosa noche porteña, la sirena de Crítica se crispaba de rato en rato como un alarido pidiendo auxilio o un sibilante estertor de agonía. Después de terminado el discurso, Perón permaneció unos minutos más en la Casa de Gobierno, conferenciando con Farrell y Ábalos. Lo molestaba un fuerte dolor de cabeza y tomó un par de aspirinas. Estaba serio y preocupado y ninguna euforia se reflejaba en su rostro. Presumía que Bernengo Lima intentaría alguna reacción en la Marina, y por eso habló un rato con el jefe de la flota de mar, que estaba en la sede gubernativa, induciéndole a que hiciera deponer cualquier resistencia y designándolo de hecho nuevo ministro de Marina. No confiaba totalmente en la garantía que había prometido Ábalos. Su discurso había sido de apaciguamiento, pero ignoraba si Campo de Mayo toleraría el violento cambio político que se había definido esa noche. De todos modos, las cartas ya estaban jugadas y Farrell estaba dispuesto a entregar a sus amigos las manijas clave del poder. Su presencia en Buenos Aires era más que inútil, peligrosa e irritativa. Aprobó un comunicado que se difundiría poco más tarde a las 2 de la mañana, señalando que de inmediato se constituiría el nuevo gabinete y que la concentración había terminado en completo orden. Los 30 o 40 militares que estaban en el salón de invierno lo vieron aparecer con Farrell, ya despidiéndose. «Resuelva usted», decía el presidente como terminando la conversación. «Usted ha ganado la partida». «No, mi general, el que resuelve es usted». «Bueno, ¿qué hacemos con Ábalos?» «Pues, que se vaya a su casa». Se despidieron allí mismo y Perón salió de la Casa de Gobierno a buscar a Eva a su departamento. No la veía desde la madrugada del 13, cuando fue detenido. De allí los dos se dirigieron al hospital militar para saludar a Mercante. Luego, en automóvil, la pareja partió hacia San Nicolás. El 17 de octubre de 1945 había terminado. ¿Realmente todo había terminado? No para Bernengo Lima. A eso de las 21, el ministro de Marina, al enterarse de que Perón venía hacia la Casa de Gobierno, había cambiado apresuradamente su uniforme por un traje civil y tomó un taxímetro para dirigirse al puerto. Iba dispuesto a sublevar la Marina y su propósito no era descabellado. Descontaba que Ábalos haría lo mismo con Campo de Mayo, aunque no puede afirmarse si su colega se comprometió a ello o si Bernengo Lima interpretó demasiado libremente su pensamiento. De todos modos, él estaba decidido. No podía admitir que esa pueblada torciera el rumbo del movimiento que había desplazado a Perón. Después de una breve reunión con los jefes de buques en el rastreador Drummond, el mismo que había alojado al presidente Castillo el 4 de junio de 1943, envió mensajes a la flota de mar y a las dependencias navales, comunicándoles que no acataba la autoridad del gobierno, y envió a McLean a Campo de Mayo para coordinar el movimiento revolucionario con la guarnición, que suponía ya sublevada. Cuando el enviado de Bernengo Lima llegó a Campo de Mayo, casi a la madrugada del 18, encontró a todos durmiendo y Ábalos mismo debió ser despertado para confirmar a los marinos que el acantonamiento obedecía al gobierno y que él ya no era ministro de guerra. El intento de Bernengo Lima, que contó con el respaldo disciplinado y total de la Marina, murió pues antes de nacer y su exteriorización se redujo a un desplazamiento de buques que cesó en la mañana del 18. Es que Ábalos estaba ya espiritualmente vencido desde las últimas horas de la tarde. Al principio había visto la concentración como una expresión popular inofensiva que era aconsejable permitir para evitar males mayores. Luego, la creciente exigencia de la multitud lo fue llevando a un estado de vacilación y dudas. En lo único que se mantuvo firme fue en su decisión de no usar la violencia, lo cual, por otra parte, no era mucho mérito porque no contaba con fuerzas inmediatas. Finalmente tuvo que ceder a la evidencia y aceptar que estaba derrotado. La entrevista con Perón terminó de destruirlo y luego, en la Casa de Gobierno, minutos antes que el coronel se dirigiera al pueblo, había conferenciado con él y con Farrell para obtener, por lo menos, que en su discurso Perón no dijera nada que pudiera enardecer a la multitud.
Por su parte, prometió que Campo de Mayo no se movería y ratificó su renuncia. Fue por eso que Ábalos, al terminar el discurso de Perón y después de otra conferencia con los mismos interlocutores, se limitó a dirigirse silenciosamente al Ministerio de Guerra para entregarlo formalmente a von der Becke. Intentó entrar vanamente, debiendo golpear la puerta para que le franquearan el paso. En ese trance, al saludarlo inocentemente un periodista, toda la amargura de la derrota, la fatiga y la tensión de tantos días estallaron en Ábalos con un exabrupto tabernario. ¿Cómo me va? ¿Y cómo quiere que me vaya? ¿Cómo la mierda? Bien pasada la medianoche, Ábalos llegó a Campo de Mayo. Presidió una última reunión de jefes, anunció su renuncia y confirmó su promesa de que Campo de Mayo, en aras de la tranquilidad del país, acataría lo ocurrido. Hubo algunas protestas y lamentos, pero ya todo estaba consumado. Y además, algunos de los jefes que días antes se habían pronunciado contra Perón volvían ahora impresionados del fervor popular. Ellos habían hecho lo que pudieron. La oposición no supo recoger los frutos de su patriada y el pueblo ahora había dicho su palabra. ¿Qué más podían hacer? Se fueron a dormir y estaban en el quinto sueño cuando llegaron los marinos con su planteo. Aclarado el equívoco, Campo de Mayo siguió durmiendo. Ahora sí, todo había terminado, pero no del todo. Ahora seguía la fiesta popular. El 18 el calor y la humedad eran inaguantables en Buenos Aires. No era día para trabajar, ya se había instituido una nueva jornada de holganza en el santoral de los argentinos, San Perón. Durante 9 años más, los ritos multitudinarios de cada 17 de octubre concluirían invariablemente con el estribillo que nació en 1945, Mañana es San Perón, que trabaje el patrón. La euforia del triunfo, la indescriptible sensación de haber sido protagonistas de un acto histórico y haber barrido al enemigo, llevó a la gente a retornar otra vez a la Plaza de Mayo. Nadie trabajó en el país ese 18 de octubre. No hubo transportes, ni bancos, ni espectáculos, ni administración pública, ni escuelas, ni fábricas, ni comercios. Todo el país holgaba con absoluta uniformidad. Jamás hubieran soñado los dirigentes de la CGT que su orden de huelga se cumpliera de manera tan absoluta. Pero naturalmente nadie se acordaba de la orden de la CGT y ese jueves el paro se cumplió porque los triunfadores necesitaban renovar la certeza de la victoria. Muchos grupos y manifestaciones recorrieron las calles de las principales ciudades. Ese día no aparecieron Clarín por la mañana ni los 3 vespertinos opositores. Solo salió La Época, que con titulares tamaño catástrofe, proclamaba que Perón había sido ungido presidente por 1 millón de argentinos en Plaza de Mayo. Tampoco El Día y el Argentino de La Plata salieron, así como La Voz del Interior y Córdoba, de Córdoba, además de otros periódicos. El país fue ese día un vasto campamento donde centenares de miles de personas tomaron posesión de calles y plazas alegremente, con absoluta falta de inhibiciones. La humedad y la baja presión invitaron a tirarse en el pasto, sacarse toda la ropa posible. Ahora carecía de objeto hacer manifestaciones, pero el ímpetu del día anterior persistía y la gente seguía caminando voceando sus canciones y estribillos. El regreso a la ciudad era un acto de repetida posesión. La habían derrotado y ahora querían volver a sentirla así, entregada, temerosa, indefensa. Como ocurrió el 17, tampoco el 18 hubo desmanes ni violencias en Buenos Aires. Solo algunos atrevidos arrancaron la placa con el nombre de Alfredo Palacios en la casa del dirigente socialista. Contorsiones, gritos y burlas cuando tropezaban con gente de corbata y saco, nada más. En realidad, los desmanes fueron perpetrados por los antiperonistas. Algunas de las columnas que seguían manifestando, entre ellas una de hombres y mujeres que fue a aplaudir al departamento de policía, fueron tiroteadas desde automóviles que huían después. Uno de ellos fue detenido. Sus ocupantes eran jóvenes de patricios apellidos. En otras ciudades hubo un poco más de agresividad popular. En La Plata se rompieron las vidrieras de algunos negocios y excepcionalmente hubo saqueos a tiendas de comestibles.
Bien es cierto que era imposible conseguir lugares para comer y algunos de los manifestantes estaban en su ajetreo desde hacía más de 48 horas. En Córdoba, la gente que había llegado desde su cinturón fabril hizo un vivac en el centro y se tiraron piedras contra los diarios opositores. En Rosario también hubo algunos incidentes menores. Lo cierto es que durante 48 horas, las que después serían calificadas como hordas peronistas fueron dueñas de las principales ciudades y sin embargo no provocaron ningún incidente serio. Días más tarde, la escritora Delfina Bunge de Gálvez publicaba en el diario católico El Pueblo un comentario lleno de sensatez que le valió ser expulsada de la Asociación de Escritoras Católicas. Se refería a los acontecimientos del 17 de octubre así: ¿va a estallar ahora el odio contenido? ¿Van a comenzar las hostilidades? Semejante multitud debía sentirse poderosa para llevar a cabo cualquier empresa. Tiene allí, a un paso, la catedral, pueden incendiarla. Allí está la curia que tantas veces fue el objeto del insulto anticlerical. Pero la multitud se muestra respetuosa. Hasta se vio una columna en la que parte de sus componentes hacían la señal de la cruz al enfrentarse con la iglesia. No dominan en esta reunión los mueran y los abajo. Estas gentes cansadas y con hambre no se quejan. Se me objetará que en algunas ciudades hubo desmanes. Milagro portentoso sería que ninguno hubiera habido en parte alguna. Los hubo hasta entre los cruzados que iban a rescatar el Santo Sepulcro. Pero sabido es que estos desmanes fueron la excepción, y yo me refiero aquí especial y únicamente a la gran concentración de Plaza de Mayo. Al describir a los manifestantes decía que su aspecto era bonachón y tranquilo. No había caras hostiles ni puños levantados como los vimos hace pocos años. Y más aún nos sorprendieron con sus gritos y estribillos, no se pedía la cabeza de nadie. Manuel Gálvez cuenta en su libro de memorias En el mundo de los seres reales que con motivo de este artículo, su esposa y él tuvieron que dejar de colaborar en El Pueblo. Ella, dice Gálvez, recibió cartas hirientes firmadas y cartas anónimas infames. Por teléfono le decían insolencias. Amigas y amigos se nos alejaron. Y lo que fue el colmo, el director del pueblo tuvo que renunciar y jubilarse. Era el rencor de los que habían visto el alud desde sus casas. En cambio, no había habido odio ni rencor en la gente que había salido a la calle. Todo se había hecho en un tono festivo. En La Plata, un grupo de muchachones, como decía la prensa seria, entró en una empresa de pompas fúnebres y obligó a que les entregaran un atud. Después salieron con algazara a enterrar simbólicamente sus aborrecimientos, los oligarcas, los estudiantes, los yanquis, los judíos, los comunistas, o acaso también enterraban el olor hediondo de los frigoríficos, el capataz prepotente, el hambre de la lejana provincia de donde habían llegado, las ollas populares de años anteriores, la desocupación, el comisario que no los había dejado votar. Allí marchaban los muchachos peronistas, los verdaderos, enterrando un pasado odioso que creían haber liquidado para siempre con el esfuerzo de todos unidos. Actos improvisados se fueron armando en todos lados al caer la tarde del 18, cuando se habían agotado las caminatas y las vociferaciones. En Avellaneda, Rosario, Santa Fe, Córdoba, exultantes oradores anónimos empezaron a acuñar un vocabulario propio con palabras prestadas de las más diversas vertientes ideológicas: oligarquía, imperialismo, cipayos, vendepatrias, lealtad, argentinidad, explotación, justicia social, lucha de clases, pero que en esas voces enronquecidas adquirían una sinceridad nueva, un contenido diferente. Rendidos, sin voz, oliendo a sudores viejos, crecidas las barbas y desmelenados, después de casi 2 días de callejear, se demoraban sobre las ciudades conquistadas, gritándolas, embadurnándolas con cal y carbón, recorriéndolas y meándolas, afirmaban su posesión. Demostraban que las habían vencido y que ellas no debían olvidarlo. Se iba apagando la jornada del 18 sobre un país totalmente paralizado, que en algunos casos estaba debatiéndose en la estupefacción y en otros se exaltaba en la gloria del triunfo. Y las rondas se armaban y se deshacían en la noche.
como una teña gigantesca que no se apaciguaba ni se derramaba del todo, que renacía a cada momento en otros barrios, otras plazas, otras ciudades. Y sobre estas fantasmagorías que pronto habrían de retornar a sus ranchos y sus conventillos, sus extramuros y villas miseria, soplaba un viento de historia.